poquillo de arriba. Vamos a dar comienzo a esta pequeña muestra de deporte rural, lanzamiento de barra. Yo desde Navarra, Inés Perurena, y no os voy a presentar a uno que conocéis muy bien, Óscar Villascusa, campeón de lanzamiento de barra aragonesa. Para mí, un orgullo el venir desde Navarra con la Furgo y las Piedras, 3 horas de viaje. Tras la pandemia, pues gran parón de demostraciones, y de alguna manera arrancamos la temporada y hay llamadas, fiestas de los pueblos, y pasarán los años, pasarán los tiempos, y me acordaré que el inicio post pandemia, digamos, con Óscar en Aguarón, con ganas de pasar un bonito rato antes de comer. Me gustaría extenderme muchísimo en explicaciones, ya que son deportes minoritarios, que los años potentes, digamos, de estos deportes eran hace unos años, hay que reconocerlo, pero no puedo extenderme demasiado porque me da pena que alargar en el micro y luego empieza a llover. La idea es que pasemos un bonito rato antes de comer. Vamos a dar turno a Óscar, él va a empezar con la barra, cambiaremos piedra, vuelve barra y vamos a hacer un hermanamiento, digamos, levantamiento de piedras y lanzamiento de barra. Deciros que dentro del levantamiento de piedras hay muchas formas de hacerlo, piedras pequeñas, de tanda de alzadas, piedras irregulares. Lo que hoy vais a ver aquí es máximo quilaje, piedra grande, intentar nivelar sobre el hombro el 1/4 de tonelada, y lo mismo que en el lanzamiento, tenemos un lanzador potente, que lógicamente, así como con la piedra no se puede atacar directo a la grande, o en el primer lanzamiento no podría intentar máximo metros posible, va a ir preparando el cuerpo. Fuerte aplauso para Óscar, empieza con los lanzamientos y a disfrutar del evento. Nacho Perurena, de Navarra, Leiza.